En ese momento estábamos todos de pie en el avión, estábamos intentando salir, estábamos intentando pues que no entorpeciera nada. Nos organizamos dentro de los pasajeros para que fueran saliendo primero las personas que a lo mejor tenían más dificultades, y desde mi zona, por lo menos, cuando yo salí ya no quedaba prácticamente nadie. Y sí que es verdad que no nos dieron ninguna instrucción de que había que saltar sin tacones. Hubo muchas mujeres que saltaron con tacones, hubo también muchos pasajeros que saltaron con enseres personales encima, y luego también en este caso pues también estábamos varios que teníamos la maleta justo al lado y saltamos con ella. Yo creo que casi más por intuición, por no entorpecer lo que había ahí en el momento, que por otra cosa. Fue un acto, yo creo que repentino, ¿no? Pero sí que es verdad que no nos dijeron ni cómo colocarnos, ni quién tenía que saltar primero. Solo decía la azafata jump, 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 solo decía esto, y claro, al final había gente que ni siquiera sabía lo que significaba jump, entonces les teníamos que un poco decir lo que hay que hacer. Bueno, Dani, pues muchas gracias. Has recibido críticas, lo sabes, ¿no? Lo asumes, porque además lo cuentas en el vídeo, ¿no? Lo narras todo perfectamente, lo asumo. Pero reconoces que llevabas la maleta encima. Sí, reconozco que llevaba. Además, intenté, yo creo que también para intentar de quitarle un poco de hierro al asunto, intenté banalizar un poco, sacarle una sonrisa y decir, bueno, ha sido un susto, lo podemos contar, me llevo la maleta, no vaya a ser que se quede ahí dentro. Yo asumo que lo de la maleta, hay que primar un poco la seguridad, pero es que en ese momento te ves sobrepasado y claro, cada uno cogió lo que tenía en medio. De hecho, también hay otros pasajeros que cogieron equipaje de mano y también me decían, si lo llego a saber, pero claro, en ese momento es que ya estábamos con las maletas para salir, estábamos exigiendo a la azafata que nos abriera la puerta, o por lo menos que nos dijera cómo teníamos que saltar. Y repito, en ningún momento nos indicaron, más allá de las indicaciones casi automatizadas del principio del vuelo, nos indicaron cómo teníamos que salir, qué teníamos que hacer, ni cómo teníamos que lanzarnos. Esto es importante porque hubo gente que se lanzó casi de cabeza pensando que era una rampa y que se hizo daño al caer. Es decir, no nos dijeron cómo nos teníamos que lanzar, y nosotros sí que más o menos íbamos orientando a la gente que no tenía tanta facilidad. Bueno, Dani, muchísimas gracias por ese testimonio. Afortunadamente todo ha quedado en un susto. Un abrazo fuerte. Un saludo, gracias. Gracias. Bueno, señores, enseguida les vamos a hablar de la pesadilla de una mujer. Tiene miedo, ¿sabéis? Es una pesadilla lo que está viviendo ahora mismo. Su maltratador sale de la cárcel y la ha amenazado claramente. Le ha dicho, vas a acabar enterrada. Ella ha solicitado ya medidas de protección para ella y también para sus dos hijas, pero viven con la incertidumbre de saber si el maltratador va a cumplir o no sus amenazas. Enseguida vamos a hablar con ella, nos va a contar esta pesadilla que están viviendo estos momentos. Y atención, porque también tenemos nuevos testimonios del atropello de Miki Molina. La familia de la niña víctima de ese atropello ha hablado. Y mucha atención, porque a pesar de lo ocurrido, defienden la actitud del actor en los momentos posteriores al incidente. También ha hablado su hija, la hija del actor. Enseguida, en unos minutos, se lo mostramos todo. Bueno, señores, tenemos noticia de última hora relacionada con el caso del pequeño Julen. Ayer conocíamos, lo contábamos aquí en Espejo Público, la petición de 3 años y medio de cárcel de los padres de Julen para el dueño de la finca. Y hoy tenemos reacción directa, David. Reacción del dueño de la finca que se ha puesto en contacto con este programa, con Espejo Público, para denunciar que los padres de Julen quieren venganza y no justicia. Escuchen las palabras de David Serrano, propietario de la finca, cuando se entera de que la acusación particular pide 3 años y medio de cárcel. Escuchen. Es la primera vez que se imputa a alguien por un peligro que no es conocido. Nadie podría pensar que un niño podía caer por ahí. Las acusaciones se basan en aspectos que no se dan, como es la falta de aviso de que existía un pozo abierto. En la instrucción ha quedado acreditado que sí se advirtió de que había un pozo, que no estaba correctamente tapado, sino que tenía 2 cantillos. Eso se recoge en la declaración del padre de Julen ante la Guardia Civil y en el juzgado. Varía mucho su versión cuando Antonia Barba aún no era su abogada. Cuando Antonia, la abogada de los padres, ve lo que habían declarado sobre este punto en concreto, se va maquillando una declaración que a día de hoy está tan maquillada que ni en la instrucción la han recogido como prueba. Algo que me sorprende y mucho. La petición de prisión de los padres se parece más a querer una venganza que a querer justicia. Este es el caballo de batalla de la defensa, es decir, yo sí avisé de que había un pozo, yo sí avisé de que no estaba bien sellado, y en la instrucción, al principio, el padre de Julen, según la defensa, sí que lo aportó y dijo que había sido avisado. Es decir,
Luego ahora dice que su abogada, Antonia Barba, que estuvo ayer en el programa, ha sido quien la encargada, digamos, de maquillar esas declaraciones de los padres de Julen. Pero él siempre ha dicho y ha defendido que sí les avisó de esto, ¿no? De este peligro. Es duro además el decir, cuando ha dicho quieren venganza, ¿no? Los padres de Julen, no justicia. Bueno, sin embargo, estamos en un homicidio imprudente con una pena posible de prisión de 1 a 4 años. Por lo tanto, si la acusación, en este caso los padres de Julen, piden 1 año y medio, no están fuera del tipo penal. En un procedimiento penal existen muchas circunstancias que pueden modificar la pena antes o durante la celebración del juicio oral. Inclusive puede haber una reparación del daño, se puede indemnizar parte del dinero que se pueda solicitar por parte de la acusación para aminorar las penas de prisión. Yo creo que analizar esto de venganza es sacarlo de contexto. Creo que los hechos son muy graves, es el homicidio, es la muerte de un niño menor y el Código Penal prevé una pena de 1 a 4 años y creo que las penas que está solicitando la familia son acorde a derecho. Superior a la Fiscalía, eso sí, la Fiscalía pedía 3 años de cárcel, ahora desde la acusación se piden 3 años y medio, no se eleva esa petición. Sí, la petición es superior, pero también cuando hay acusaciones particulares es lo habitual. Si vas a pedir exactamente lo mismo que el Ministerio Fiscal, pues muchas veces los clientes reflexionan o se plantean el por qué contratar a un abogado. En este caso piden 3 años y medio, debajo de los 4 años que podrían haber solicitado, podrían haber pedido 4 años de prisión. Lo que entiendo que el dueño de la finca busca es que se le pudiera poner en su caso una pena inferior a los 2 años para pedir la suspensión de la misma por una multa y que no haya un ingreso efectivo en prisión, que tampoco es efectivo, o sea, que se podría pedir un ingreso en prisión con una pena inferior a 2 años. Por lo tanto, calificar de venganza esta pena de prisión a mí me parece que está fuera de lugar. Luis. Es un accidente, fue un accidente, pero evidentemente hay una imprudencia. Y a partir de ahí, lo que vamos viendo la última vez que yo estuve en este programa, vemos el desgarro familiar posterior, ¿no? Porque son primos al final. Sí. Y la estrategia de defensa a la que tiene derecho David, el dueño de la finca, pues va siendo bastante agresiva, porque ha llegado a cuestionar hasta los equipos de rescate, ha cuestionado cómo fue la muerte del niño, han llegado a insinuar que fueron los propios bomberos y equipos de rescate los que sí, eso ayer la abogada de los padres de Julen insistía en que eso también ha hecho mucho daño a la familia, ¿no? Ese informe sobre la piqueta. Un informe bastante poco riguroso, hecho por un arquitecto, en fin, que no... Y se ha ido cayendo todo eso, además. Por eso ya solo le queda... Entiendo que es una estrategia de defensa, pero sí, es una estrategia de defensa agresiva y lo que está provocando es más desgarro. La última vez que estuvo aquí el padre de Julen ya habían roto relaciones, incluso en el día a día tienen la dificultad de salir a la calle y de verse. Es gente que se está viendo, que se está tocando todos los días, que se está rozando. Sí, es una línea de defensa efectivamente muy agresiva, porque plantear que el fallecimiento, aunque sea hipotético, de Julen fue a raíz de los equipos de rescate parece un sinsentido cuando el matiz es un fallecimiento por un agujero, por un pozo ilegal. Estamos ante un homicidio imprudente, ante unos hechos muy graves y lo que tiene que hacer un abogado penalista es marcar la línea de defensa y buscar la defensa de los derechos de tu cliente de manera proporcional. No buscar la absolución. Yo creo que la defensa lo que tenía que haber planteado es: reconozco que ha habido un error, reconozco que ha habido un fallo, vamos a buscar la minoración del daño, la reparación del sufrimiento para buscar la pena inferior que se pudiera poner, no buscar la absolución como ha sido el caso con unas líneas tan agresivas que inclusive para la opinión pública pues generan cierta sorpresa. Bueno, pues noticia de última hora, ese testimonio de David, el dueño de la finca de Totalame en la que murió el pequeño Julen. Les vamos a hablar ahora de la pesadilla de una mujer. Ella es víctima de maltrato, víctima de la violencia de género y vive con angustia la realidad a la que se enfrenta ahora mismo, y es la salida de prisión de quien ha sido su maltratador, David. Te hace ver que la pesadilla de una víctima por maltrato no acaba cuando el maltratador está en la cárcel, sino luego continúa, porque su maltratador ha salido de la cárcel y su amenaza ha sido clara. Le ha dicho textualmente: vas a acabar enterrada. Ella ha solicitado medidas de protección para ella y también para sus 2 hijas. Lo primero, Carmen, que es como la vamos a llamar, nombre supuesto, para preservar su identidad. Gracias por atendernos. Carmen, ¿sabes si ya ha salido de prisión tu ex, si ya está en libertad? No, todavía no. ¿Todavía no ha salido? No. Vamos a insistir, ¿sí? Además vamos a preservar evidentemente su identidad, como ven está, no vamos a verle el rostro y notarán que la voz también está distorsionada para evitar que se pueda localizar a esta mujer. Nos decía, no ha salido de prisión su maltratador, ¿no? No. ¿Para cuándo está previsto que salga en libertad? Esta semana, la que viene. O sea, en apenas unos días va a estar en libertad. Y él te ha amenazado. ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo hizo? Sí.
Yo saldré de donde estoy, tú no. ¿Cómo se puso en contacto contigo? Por carta. ¿Desde la cárcel? Sí. Temes además, Carmen, ya no solo por tu vida, sino también por las de tus hijas. Por eso pides protección, ¿no?, ante la salida en prisión de tu maltratador. Sí. ¿Qué es lo que solicitas y qué temes? Pues más vigilancia hacia mí, a mis hijas y la casa. ¿Y se han concedido esas medidas de protección? Hacia mí sí, hacia mis hijas no. ¿Cómo son esas medidas de protección que te van a facilitar? ¿Cómo son? ¿Va a haber presencia policial? ¿Va a tener él un control telemático? ¿Cómo son? Sí, va a tener un control telemático, yo un dispositivo y la policía va a ir por la casa de vez en cuando y me llevarán cada semana. O sea, entiendo que no la han calificado como de máximo riesgo, porque si fuese máximo riesgo, una mujer en España tiene protección policial. Riesgo alto. 24, alto, pero no máximo, porque si Riesgo alto, fuese pero no es el máximo, máximo, ¿no, serían Carmen? 24 horas una pareja de la policía con ella. Según la policía, no hay tanta gente disponible para estar pendiente de cada persona. No sé si sus hijas tienen régimen de visitas con el que es su padre, una vez que él salga de prisión. Ellas no quieren. No quieren verle. No quieren verle, entre otras cosas, porque ellas fueron testigo de muchísimas experiencias que vivieron de maltrato, violaciones y demás, ¿no? Sí. ¿Cómo recibes la noticia de que tu maltratador va a salir de la cárcel? Pues me llama la Guardia Civil y me lo comunica, que sale. ¿Cómo es posible que una mujer maltratada, que el maltratador ha sido condenado y está en prisión, que le escribe una carta, que ya no debería mandarle una carta, me Sí, imagino, a desde 16 prisión, meses de prisión. y que le mande una carta desde prisión diciendo yo voy a salir de aquí pero tú no, te voy a matar, y que no sea considerada de riesgo extremo, que no esté 24 horas un policía a su lado? Yo no entiendo cómo es posible esto. Sí, ahí Que vaya habría que analizar. una vez a la semana. Habría que analizar el caso en concreto y determinar y ver si ha denunciado nuevamente esas amenazas en el juzgado o estamos con una orden de comunicación anterior al ingreso en prisión. Porque Eso esto sí que nos lo tiene que contar ella. Usted denunció, ¿no? Una vez que recibió esa amenaza a través de la carta, lo denunció, entendemos. Sí, yo he denunciado y la solución que me dan, estaba en verano y no hay jueces ni fiscales. Vamos a ver, el Código Penal prevé, cuando hay un delito de violencia de género, unas medidas de no comunicación con las víctimas. La pregunta que nos tenemos que formular aquí es si en la sentencia que envía a prisión a su expareja también se impone una medida de no comunicación con usted. Sí. Claro, Esa carta ya Él es de hecho incumplida. llamaba por teléfono y obligaba a mis hijas a que me pusiera yo. un quebrantamiento, Lorena. Esa carta... Sería un quebrantamiento y sería un delito de amenaza. Dos, efectivamente. Estaríamos ante dos delitos en un concurso, un delito de quebrantamiento de condena y, en segundo lugar, unas amenazas que pueden ser graves ante el riesgo inminente de una persona que ya ha sido condenada previamente por malos tratos y que además infunde un mal directo a la víctima. Habría que analizar si las hijas de esta persona, de usted, también han denunciado a las hijas o solamente ha sido usted quien ha acudido al juzgado. Solamente yo. Claro, pues eso sería interesante que las hijas se personaran como acusación. Una situación muy complicada porque imagino que él sabe dónde vive ella. Pero es que son menores de edad. Claro. Él sabe dónde vive usted, obviamente. Imagino que usted estará pasando una situación bastante angustiosa. Sí, él saldrá y yo me tengo que encerrar en mi casa. Pero ¿crees que tus hijas también sufren un riesgo real o va a ir contra... O sea, las amenazas son solo contra usted? Las amenazas son solamente para mí, pero él sabe lo que más me duele, que son mi hija. Claro. Ha dicho algo anteriormente que en agosto los jueces Y no y el los fiscales no están operativos para situaciones de riesgo y de guardia, sí que existen. Por lo tanto, yo creo que hay que hacerle un guiño ahí a nuestros jueces y fiscales y lo que habría que aconsejarle
en este caso es que las hijas a través suyo también denunciaran ese miedo ante su expareja para que se interpusiera alguna medida cautelar de alejamiento, de no comunicación por parte de su expareja frente a las hijas para que en caso de cometerlos fuera un quebrantamiento. Me gustaría preguntarle, porque ha dicho antes sobre la pulsera telemática, ¿le van a poner una pulsera a su expareja cuando salga de prisión? Sí. Creo que él va a tener una pulsera telemática y usted va a tener un móvil donde va a poder ver si él se acerca o no se acerca a donde está usted, ¿no? Correcto. Sí, pero el problema que denunciaba ella es que con respecto a ella sí hay medida, pero no con respecto a sus hijas. ¿No crea a su expareja, a su maltratador, capaz de hacerle daño a sus hijas con el objetivo último de hacerle daño a usted? Espero que no, porque entonces me van a conocer. Estas situaciones son difíciles y tristes que están ocurriendo. Yo creo que habría que dotar de más medios a nuestra policía y también a la Fiscalía para que de oficio pudieran actuar en casos de un riesgo inminente, no solo para su caso, sino para el de sus hijos, ¿no? Hemos vivido tristemente los sucesos ocurridos en Murcia y la necesidad de proteger más y mejor a las personas vulnerables. Yo creo que, de verdad, darle mi opinión como abogado penalista, que denuncie y como nuevamente. yo hay muchas mujeres más. Hay más mujeres víctimas de violencia que toda la plantilla de la Policía Nacional. Me refiero a toda la plantilla de la Policía Nacional. Es decir, si pusiéramos en España a todos los policías y a todos los guardias civiles solo a atender mujeres víctimas de violencia, no tendríamos suficiente personal. Sí, pero es cierto que hay casos, Luis, que... No, evidentemente este es un caso extremo. Ahí la han valorado como riesgo alto, no ha llegado a ser riesgo extremo. Quiero pensar que las personas, los policías, los expertos que han estudiado ese caso lo han valorado bien y quiero pensar que no habrá ningún error ahí. Vamos a confiar en eso. Sí, pero con todas las medidas que existen hoy en día digitales, yo creo que tenemos que perfeccionar en las medidas telemáticas, la pulsera y la protección de las personas vulnerables. Por eso insisto mucho en el tema de los menores y de los hijos, que actualmente, aunque estemos en un programa de televisión anunciándolo, si la Fiscalía no conoce de ese miedo real, del equipo técnico no valora a sus hijas, no le van a poner unas medidas cautelares frente a su expareja, de lo cual no va a proteger lo suficiente del riesgo de si sale de prisión su expareja. Este caso, precisamente, el caso de Carmen que les estamos contando, llega ahora en plena polémica por esa campaña que ha hecho la Junta contra los malos tratos. Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía. Han recibido críticas por mostrar a mujeres, lo están viendo, mujeres sonrientes, parece que banalizando la violencia machista, como si no pasara nada, ¿no? Han contratado casi modelos, incluso han cogido imágenes, creo, de otras campañas publicitarias. Sí, no son modelos, no son, modelos, no son víctimas de maltrato, sino que son mujeres que de otras campañas y que las han puesto sonrientes, como que la vida continúa, como que no pasa absolutamente nada. Claro, yo esto me gustaría trasladárselo a Carmen. ¿Qué te parece esta campaña? Pues yo, si me ven, yo estoy riéndome siempre, pero el dolor va por dentro. Para usted la vida y no continúa de esa forma cotidiana. Que hagan una campaña con gente riéndose como si no pasara nada. Claro. A usted sí le cambia la vida y de hecho es un punto de inflexión y nunca va a ser igual hasta que este individuo no esté otra vez, bueno, pues custodiado, me imagino, y usted protegida. Correcto. Usted va a cambiar los hábitos, me imagino, de su forma de vivir. Mientras este hombre ha estado en la cárcel, ahora usted va a tener que cambiar los hábitos. Ya estoy empezando. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las medidas que toma ahora para adaptarse a cuando él salga de prisión? Pues no voy sola a los sitios, voy acompañada, mirando por la esquina, mirando quién viene, quién no viene, quién va en el coche, quién no va, quién toca el timbre. Estoy siempre con la puerta cerrada. Vivir con miedo, ¿no? Que es desde luego una de las cosas más tristes que hay. Carmen, desde aquí todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo y ojalá que consiga esa protección que demanda para usted y para sus hijas y que no ocurra nada, desde luego. Gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues veremos cómo se resuelve el caso de Carmen. Les vamos a hablar ahora de precisamente lo peor, ¿no? La peor consecuencia de la violencia de género, y es lo que vimos hace unas semanas en Beniel, en Murcia. Un padre, recuerden, mató a su hijo de 11 años, después se quitó la vida, y el único objetivo de este hombre era hacer el mayor daño posible
a quien era su expareja, ¿no? a la madre del pequeño, ¿no? Y lo consiguió matando a su pequeño Cristian. Ha sido uno de los casos que más nos ha consternado durante las últimas semanas. Hoy podemos hablar con un portavoz de la familia que siguen preguntándose cómo se pudo llegar a este final. Antes vamos a recapitular y a recordar el caso. Las señales estaban ahí. Que se podía haber evitado todo esto, pero claro, quién sabe lo que iba a suceder. Un marido obsesionado con su expareja. Su mente la tenía perdida, era Laura. Condenado 2 veces por malos tratos y por quebrantar el alejamiento, pero sin ingreso en prisión. Es una persona de riesgo, no sabes por dónde va a actuar. En medio, los 2 hijos de la pareja. El mayor de edad no quería saber nada de su padre. Cristian, de 11 años, le veía a regañadientes todos los martes y jueves. ¿Que por qué tenía que irse si él no quería irse? Los hechos se desencadenan cuando la madre alerta de que su expareja no le ha devuelto al pequeño tras la última visita. Siempre lo entregaba a la hora acostumbrada y ayer no sucede así. En contra de lo que era su costumbre habitual. Normalmente él va por aquí, por el pueblo con él. Le lleva hasta su casa, que curiosamente seguía pagando la familia de Laura. Que él no tenía dónde ir, entonces pues se quedó ahí. Cuando llegan, los agentes escuchan el teléfono del niño sonando en el interior, pero la puerta está atrancada. Hubo que forzar la puerta de entrada al domicilio. Se vio pues el espectáculo que había macabro, vamos, muy mal. Encuentran a Cristian muerto, acuchillado presuntamente por su padre, que después se había quitado la vida ahorcándose. Como viendo una película, de verdad, porque es tremendo que un padre le haga eso a un hijo. Desolación, tristeza. Pero también indignación y rabia porque los indicios estaban ahí, pero nadie hizo nada al respecto. Algo falla. La justicia tiene la culpa. Hay que poner solución antes. A un loco se encierra antes que haga esto. La familia no entiende qué pudo fallar para que el presunto parricida de Beniel estuviera a solas con su hijo. Obviamente no se actuó bien. Debía haberse acordado la prisión y no se acordó. Rota por el dolor, la madre de Cristian dejaba este mensaje para que nadie más pueda nunca ignorar las señales. Que por favor que los vigilen, que vigilen a las mujeres, que cambie la ley, que cambie. Que muchísimas gracias a todos. Bueno, Laura siempre agradeciendo el apoyo que ha tenido de su pueblo, de Beniel. La semana pasada vimos esa concentración de apoyo a la familia y escuchamos precisamente a la familia agradecerlo. Alfredo Martínez es abogado de Laura. Muy buenos días, Alfredo. Buen día. Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra ella? ¿Cómo está Laura? Buenos días, sí. Bueno, yo la vi el jueves pasado, estaba... ¿Cómo puede estar una madre que ha perdido un hijo y la desgracia que... El Pozo. No se puede decir pues, la situación de ella de forma subjetiva, es algo un desastre. Ella ha insistido, pues, bueno, agradecemos además desde aquí que habló con este programa, con Espejo Público, ha agradecido el apoyo, pero ha insistido mucho en que se podía haber evitado, en pedir esas medidas legales. Desgraciadamente para su caso ya no valen, pero sí para otras mujeres que están en una situación similar a la de ella. ¿Qué ha fallado? Bueno, en principio no puedo hablar mucho de esa cuestión porque todavía está en estudio. Tenga en cuenta de que la Guardia Civil cerró el asunto el viernes pasado y se ha remitido al juzgado. Todavía nosotros no estamos en disposición de conocer todo el sumario ni las medidas que se pudieran haber tomado, ni siquiera conocemos todavía la valoración que del riesgo se hizo de la Guardia Civil o del equipo psicológico que actuó en el momento de las 2 detenciones que tuvo David. Por lo tanto, todavía hasta que no pasen, primero las fechas que estamos, que es muy reciente, y después conocer en profundidad el sumario, por supuesto. Él estaba obsesionado con Laura, ¿no? Eso sí se lo ha contado su cliente, que
incluso utilizaba al pequeño Cristian, ¿no?, para saber cómo era la vida de Laura. Sí, no porque lo cuente Laura, es que lo sé yo también. Yo sé que continuamente a mí mismo me estaba llamando sobre su situación, que era bastante desesperada económicamente y psicológicamente tampoco se encontraba muy bien, y continuamente no solamente llamaba a Laura, me llamaba a mí a cualquier hora del día o de la noche, contándome sus historias y contándome sus cosas, sí. Y abogado, ¿cómo es posible que con esa obsesión que tenía este individuo con Laura y todos los testimonios que hemos ido recabando, ¿no?, de los vecinos que le veían que no estaba bien, incluso no estaba bien psicológicamente, ¿cómo es posible que pudiera estar con su hijo pequeño, que le viera 2 días a la semana? Hubo un juez que ordenó que el padre tenía que estar con el pequeño. ¿Cómo es posible esa situación? Sí, bueno, yo tengo que aclarar primero de que la cuestión de Laura era clienta mía y él también, por el tema del divorcio que estaba tramitándose en el mutuo acuerdo. Los 2 casos de violencia que hubieron, el primero, que fue el del acoso, que fue condenado, y el de el rompimiento de la orden de alejamiento, también, en eso ya no intervine yo, intervino un compañero del turno de oficio de Murcia, con lo cual de ahí puedo opinar bastante poco. Ahora, también es verdad que todo pasó muy deprisa, ¿no? O sea, no pasó mucho tiempo desde la orden de alejamiento hasta su quebrantamiento, ni desde el quebrantamiento hasta que ocurrió la desgracia. Y lo más que a mí todavía, hasta que no conozca el asunto, tampoco puedo opinar mucho, es si la segunda condena, ¿por qué le fue conmutada la pena de prisión? Eso sí lo tengo todavía un poco en duda. Alfredo, usted le conocía, ¿no? Ha dicho, él también era cliente suyo en ese divorcio de mutuo acuerdo entre la pareja. ¿Le creyó capaz en algún momento de hacer algo tan brutal como matar a su propio hijo? Nunca se puede imaginar eso, nadie. Eso es inimaginable. Nadie se puede imaginar que un hombre sea capaz de matar a su hijo, ni siquiera por aquello de hacer daño a la madre. Sabemos que se han dado bastantes casos de ese sentido. Aquí tiene Elche, precisamente, de donde yo hablo en este momento. También se dio el caso de una señora, de una parricida, que mató a sus hijos como especie de venganza. Pero casi por ninguna cabeza puede pasar de que un hombre sea capaz de hacer eso. De todas maneras, como desconocemos también, y nunca lo vamos a saber, las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, no sé hasta qué punto o si fue un arrebato, si fue algo premeditado, no podemos saber eso nunca ya. Hablaba antes de esas 2 condenas que tenía esta persona. La primera fue condenado a 6 meses, después con el quebrantamiento de la orden de alejamiento a 4 meses. ¿No debería haber estado en prisión entonces? Porque luego pasa muy poco tiempo desde que entiendo que sí. La orden de alejamiento hasta que acaba con la vida de su hijo, pasa muy poco tiempo. Podía haber estado en prisión. ¿Por qué no estaba en prisión? Bueno, como le he dicho al principio, mi función en la cuestión de Laura solamente era la cuestión civil del divorcio de mutuo acuerdo. Los 2 actos de violencia no por lo tanto no puedo opinar de presencié. No estuve en ese juicio que se le condenó, en ese segundo juicio por quebrantamiento de condena, ni sé si el fiscal pidió o se conformó con la condonación de la pena, y tampoco sé si el abogado de oficio en ese momento la pidió o no la pidió. Ahí es que no le puedo ser muy claro porque desconozco detalles. Alfredo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y transmitirle desde aquí todo nuestro apoyo. Un abrazo enorme a Laura y a toda la familia. Gracias a vos. Gracias, un abrazo. Bueno, señores, es uno de los asuntos que ha saltado en las últimas horas también a la escena política. Saben que hay polémica en torno a esa nueva manada que ha actuado en Bilbao. 6 hombres habrían agredido sexualmente a una joven. Ella lo denunció, acudió al hospital. Ya se han realizado pruebas además a esta joven. Hay 2 detenidos en prisión, 4 más, los que están viendo, quedaron en libertad porque no ha habido ninguna manera de relacionarlos directamente con ese caso. Pero esto, David, ha sido polémico. Ha sido muy polémica esta decisión, ha habido manifestaciones, incluso escuchábamos a Blanca Estrella de la Asociación Clara Campoamor diciendo que la justicia había fallado, pero luego también hemos escuchado hace unos minutos, ¿no?, al juez decano diciendo, bueno, es que
La denunciante no pudo identificar con claridad a estos cuatro individuos, por eso se les pone en libertad con cargos que tienen que ir a firmar todos los días. Sí están en prisión dos personas que participaron presuntamente en esa violación, porque la víctima los reconoció sin ningún género de dudas, aportó detalles que los identificaba a ambos. Uno de ellos, les puedo adelantar, Espejo Público, que era un tatuaje muy llamativo que tenía en el cuello, que es un búho, como lo que están viendo, es lo que tenía tatuado en el cuello. Cuando eso lo vio la víctima, lo recuerda perfectamente y es lo que aporta tanto a la Ertzaintza como a la juez. Y el otro iba vestido con unos pantalones negros, incluso la víctima llega a recordar, la denunciante llega a recordar la marca de esos pantalones, que también lo aporta y por eso son claramente identificados. La Ertzaintza ahora mismo lo que hace es seguir buscando pruebas para identificar a los otros cuatro. No es que estén descartados los cuatro que están en libertad, ni muchísimo menos. Lo que quiere es recabar más evidencias para poder identificarlos también como participantes de esa violación. Este es el lugar donde detienen a los 6 presuntos violadores. 4 están ya en libertad porque la joven no les reconoce. Tan solo conoce a 2 que ya están en prisión, a uno por su llamativo tatuaje y al otro por los pantalones que lleva. La investigación da un giro de 180 grados. La Ertzaintza busca a 4 hombres. ¿Pero quiénes son estos hombres y dónde se esconden? Barrio de San Francisco, uno de los puntos más calientes de Bilbao. Drogas, prostitución y delincuencia. Una pesadilla para los vecinos que viven aquí y conviven con ello a diario. ¿Dónde cree que pueden estar escondidos estos individuos? La mayoría de las veces se refugian en estos sitios, sobre todo pues, en San Francisco y por ahí. Pero bueno, para buscarlos es muy difícil. ¿Pero cuál es el problema del barrio? El problema del barrio son la droga, hay gente que no dejan entrar a la gente en los portales, hay pues mucha gente, masificación, el comercio tradicional se ha perdido totalmente. La zona, pues ya como ves, desde el General Castillo hacia la zona de arriba, pues han quitado todos los coches. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que no se meta droga debajo de los coches, no se esconda la gente debajo de los coches y la policía municipal tenga pues más bien pues una forma de ver a la gente que está traficando, negociando, haciendo la de las suyas. Eso es. Y alguna vez ya me han dado un pequeño golpe y tuve que ir al hospital a Basurto y estuve con la China, lo denuncié y por ahí tengo el parte, pero bueno, no pasó nada más, pero ha habido mucha gente que sí ha recibido palizas aquí por la causa que sea. En estos portales arriba del todo tengo un conocido que también pues al salir del portal pues quítate por favor, que estaban ocupándolo y le dieron una paliza por salir del portal. He visto de todo, hemos visto sacar a las China armas de vehículos, armas de fuego, es decir, ellos son de fuego y no sé, hemos visto de todo, tener contra la pared a 20 y tantos. Si las mujeres yo no las recomiendo que vayan solas nunca. Yo no les recomiendo que vayan por estos barrios solas nunca. Bueno, yo sí tengo, por ejemplo, tenemos alguna cena por ahí, algún día por la noche venimos en taxi, eso es indiscutible. Andando, no. Pues preocupación en el barrio. Nos vamos con Sofía Jiménez, que está en Bilbao. Sofía, cuéntanos. Sí, buenos días, compañeros. Como bien decíais, ella reconoce a 2 individuos, a los 2 individuos que están en el centro penitenciario de Basauri, a uno de ellos por el tatuaje tan llamativo que tenía en el cuello de un búho y a otro por el pantalón negro de chándal. Ella también le dice a los agentes cuando va a identificar a los chicos que el del pantalón negro de chándal también debería tener arañazos en la espalda porque ella intentó defenderse. Es algo que luego confirman en dependencias policiales. Ahora solo falta que tener las muestras del ADN que cogieron los agentes del lugar de los hechos para saber si realmente los 4 individuos que están en libertad tuvieron algo que ver con la violación, pero por ello también la Ertzaintza está buscando a otros 4 individuos que pudieran tener relación con la violación. Nosotros estamos con Zuriñe, ella es la portavoz del colectivo feminista de Gafas Moradas. Ellos ayer organizaron una concentración de más de 400 personas en repulsa de la violencia y en repulsa también de esta violación. Zuriñe, ¿vosotros qué pensáis de que estos chicos estén en libertad? Nosotras pensamos que independientemente de que hayan sido estos 4 chicos u otros, que hay 4 presuntos violadores en libertad.
y eso es lo que no puede ser. Pasó con la manada de Sabadell. En un primer momento dejaron a la mayoría de ellos en libertad y cuando quisieron volver a meterles en prisión, uno de ellos desapareció. De hecho, sigue todavía en paradero desconocido. No es la primera vez que suceden estas cosas y por eso, bueno, pues tenemos miedo y tenemos también mucha indignación. Sofía, enseguida seguimos hablando con Zuriñe, pero permitidme que vayamos a ver las imágenes de pues, cómo han ido estos individuos hoy a firmar al juzgado. Tienen que acudir cada jornada a firmar y esa es la reacción que tenían, vean. Un poco la vista. Chica, no conoces. No conoces. No conoces, chica. No conoces el parque. No conoces el juego, no conoces el parque. ¿Y por qué os detiene la...? Riendo, bailando. Bailando porque fiesta, libertad. Yo no tengo nada. Bueno, es la reacción, ¿no? Es uno de los 4 individuos que primero fueron detenidos, después puestos en libertad, pero que, insisto, esas medidas cautelares puestas en marcha por la jueza les obligan a ir cada día a firmar ante el juzgado. Sofía, ellos mantienen que no saben nada, que no tienen relación alguna ni con la chica que denuncia la agresión, ni tampoco con los 2 personas que están ya entre rejas. Efectivamente, Lorena, igual que cuando nosotros les asaltamos el otro día, cuando pudimos hablar con ellos, nos decían exactamente lo mismo, que no conocían a la chica, que no tenían nada que ver y que tampoco eran amigos de los chicos que están en prisión, pero eso es algo que pongo bastante en duda porque en el momento de la detención estaban con ellos en el mismo lugar. Importante, ¿no? Ese es el dato importante, ¿no? Por eso se les detiene a los 6, porque la denunciante refiere a 6 personas en esa violación, da la identificación de 2, cuando la Ertzaintza va a localizarlos, encuentra a esas 2 personas que los identifica rápidamente y está con otros 4 individuos que son estos y por eso dicen, pues... Así que conocidos son, evidentemente, ¿no? Aunque ellos insistan en que no tienen nada que ver. La detención es unas 4 horas después, ¿no? Sí, entonces a eso se agarran ellos y sus abogados para aquí la clave va a ser, yo creo, las pruebas de ADN. A ella le hacen un reconocimiento médico, los médicos forenses determinan que evidentemente lo que dice es cierto, que hay una agresión sexual y que pueden ser de 6 personas, y se recogen muestras. Yo me imagino que a estos 4, me imagino que también les recogerán muestras de ADN y habrá que cotejar. En procedimientos de agresiones sexuales son muy importantes los hechos de ir a acudir directamente al hospital, como así ocurrió en el caso de la víctima. Y también creo que es importante matizar que la justicia sí que funciona en nuestro país. Creo que es erróneo emitir mensajes de que estamos fallando, porque genera una percepción errónea, inclusive podría generar hasta una percepción de impunidad para agresores sexuales, ¿no? En este caso vemos que hay 2 personas en prisión provisional. En el caso de la manada hemos visto que el Tribunal Supremo cambió el fallo por agresión sexual y en este momento nos encontramos con otras personas que están en libertad. Me gustaría preguntarle a Zuriñe, que ha dicho que hay 4 presuntos violadores en libertad. Si la víctima ha denunciado que fue agredida sexualmente por 6 personas o únicamente fue agredida sexualmente por 2, ¿por qué hago este matiz? Porque también es cierto que la jueza estuvieron casi hasta las 2, 3 de la madrugada en un interrogatorio. Los que nos dedicamos a la práctica forense sabemos que un juez, para que tome una decisión de estas características, con la presión mediática y social que hay, tiene que hilar muy fino y tener muy claro que la participación, por lo menos indiciaria, no ha sido cometida por parte de las personas que han quedado en libertad. Entonces, como ciudadano o como abogado, preguntarle, Zuriñe, esos presuntos violadores, ¿cuáles son los elementos que existen o que ha tenido usted acceso para hacer esta valoración? Bueno, yo lo que tengo entendido es que ella denunció una agresión sexual, una violación por parte de 6 personas. Luego, si solo hay 2 que están en la cárcel, quedan 4 violadores en la calle, sean unos u otros.
también es cierto... Estos 4 individuos se quedaban en libertad después del interrogatorio porque la jueza no encontró más pruebas para retenerlos, otras 4 personas no que andarían sueltos, ¿no? Al parecer está la Ertzaintza investigando, ¿no? Sí. También la identidad de otros 4 individuos. El procedimiento penal tiene que ser muy claro y muy riguroso. Enviar a una persona a prisión, tenemos que tener elementos sólidos suficientes para saber si se han cometido Zuriñe, hechos. díganos. Sí, no, discúlpame, yo quería decir que le entiendo perfectamente, pero bueno, yo tengo una profesión, como prácticamente todo el mundo, y todos en nuestra profesión cometemos errores, yo la primera. Los jueces y la justicia y la judicatura también los cometen. Y nosotras tenemos derecho a denunciarlo, tenemos derecho a denunciar que hay un violador de la manada de Sabadell huido de la justicia. Tenemos derecho a denunciar que la manada, a pesar de Pamplona, a pesar de estar condenada, estuvo más de un año en libertad. Y tenemos derecho a denunciar que un juez donde el Supremo ha sentenciado una agresión sexual, él vio simplemente una fiesta llena de jolgorio. Tenemos derecho a denunciar que un juez ha dictaminado que un hombre que apuñaló 3 veces a su mujer, 2 en el pecho, no tenía ninguna intención de matarla. Eso es un goteo de sentencias constante. También tenemos derecho a denunciar que en una de las últimas violaciones que se están juzgando, creo que en Tarrasa, en lo que fue a una menor de 14 años también entre varios hombres, es la propia Fiscalía la que pide abuso sexual y no agresión sexual. Sí, sin embargo, en España... Es lo único que le puedo decir. Tenemos derecho a denunciar estas cosas que nos parecen errores judiciales o no, pero situaciones que a las mujeres nos están poniendo constantemente en riesgo y que sí que dan un mensaje a los hombres de que tienen impunidad de agredirnos. Sí que lo hace. Sin embargo, también es cierto que hay una serie de sentencias que, por ejemplo, Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, hace un mes corrigió un abuso sexual a agresión sexual, calificando los hechos mucho más graves, y no hay una opinión pública alabando estas decisiones. Entonces, lo que yo reflexiono es por qué estamos transmitiendo a la ciudadanía de que hay un halo de impunidad frente a los delitos contra la libertad sexual. Esto no es cierto. Los delitos contra la libertad sexual se pueden matizar como agresión, abuso y acoso sexual. Sí que hay una protección a la víctima y en un Estado de Derecho dañar a nuestra judicatura transmitiendo el mensaje de que están dejando en libertad a presuntos violadores o presuntos culpables, creo que hay que emitir este juicio de valor, que es un derecho si tenemos los elementos concretos y muy objetivos. Y ojo, si una jueza... Una cosa. En el caso de la manada de Pamplona, que tanto se ha tomado como ejemplo, están condenados a 15 años de prisión. O sea, son 15 años de prisión cada uno de los miembros de la manada. Que no hay impunidad. Es verdad que se les dejó en libertad. Y no había ADN, volviendo al tema de verdad que se les dejó en libertad un año, pero fue en libertad provisional a la espera del juicio. Evidentemente son culpables de agresión sexual, pero yo quería volver al tema de Bilbao porque nos fiamos mucho del ADN y está muy bien porque es ciencia y sería casi sota, caballo y rey si aparece el ADN esos 4... Pero muchas veces no hay ADN en las agresiones sexuales. O no se puede recuperar, o no los 6 habrán dejado ADN. En fin, cada caso es un mundo. Y si no hay ADN, la policía tendrá que volver a hacerlo a la antigua. Con los teléfonos, con los testimonios de las 2 personas encarceladas, investigando las relaciones entre ellos en su barrio. Es decir, la investigación policial de siempre. También, Luis, es muy importante que el Tribunal Supremo ha dicho que con el testimonio de la víctima se puede enervar la presunción de inocencia. Entonces también con el testimonio de una víctima que ha sufrido una agresión sexual se puede enviar a una persona a 15 años a prisión sin que haya ni ADN ni sí, pero aquí la víctima y eso la honra, dice que no reconoce a otros 4, a esos 4. Claro, Luis, entonces eso la honra y yo creo, habla bien de ella. Lo que es de justicia es decir que hay cosas que se tienen que mejorar, que es deleznable que haya actos contra la libertad sexual, que hay que mejorar la ley para proteger a las víctimas, que creo que es una falta de respeto de estas personas que salen en libertad a las 2, 3 de la madrugada y se mofan de todos nosotros, se ríen también de la víctima, aunque sean presuntos e inocentes o presuntos culpables. Creo que no es la actitud, desde luego, de estos 4 personajes, esa es otra, ¿no? Mi reflexión es emitir un mensaje de que la justicia no funciona de manera... Estos 4 estarán monitorizados también, seguramente. Sí, el juez de Cali nos ha dicho que incluso se podrían poner medidas cautelares que llevan a la investigación de sus teléfonos, ¿no? Los teléfonos no, eso seguro que lo van a hacer. Seguro. Sofía Zuriñe, muchísimas gracias. Perdón, vale, gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Bueno, tenemos novedades importantes en relación al atropello que el actor Miki Molina protagonizó la semana pasada a una menor de 9 años que su herida leve, afortunadamente, y hay noticia destacada, ¿vale? Claro, ha habido mucho revuelo mediático, como no podía ser de otra forma. La familia de la niña, de la víctima de ese atropello,
ha hablado. Y atención porque, a pesar de lo ocurrido, defienden la actitud del actor en los momentos posteriores al incidente. Escuchen lo que dice la familia de la víctima, de la niña atropellada. En el momento de los hechos, nuestra hija se hallaba situada frente al coche del actor. Estaba a bordo de su vehículo inmovilizado y, según nos explicó después, intentaba situar la palanca de cambios en la P de parado, pero falló esta maniobra y no pudo evitar que el vehículo se desplazara ligeramente hacia adelante, tocando levemente a la niña. Nuestra hija, al ver que el coche se iba hacia ella, se echó inmediatamente al suelo, en un movimiento reflejo, causandillas al rozar con arena y asfalto. Acto seguido, el señor Molina dio diciendo que estaba bien e insistiendo en que no le había pasado cosa alguna, intentando además tranquilizar al señor Molina, quien se encontraba muy nervioso tras lo ocurrido. Don Miguel nos pidió reiteradas veces perdón, muy compungido. Tras el incidente, se ha puesto en contacto con nosotros cada día para interesarse por el estado de la niña, pidiendo constantemente disculpas y lamentando lo sucedido. Los hechos no pasaron de ser un incidente desagradable, pero sin mayor importancia ni consecuencias, por lo que no deseamos que repercutan en el prestigio personal o profesional del señor Molina. Pues me parece importantísimo, la verdad, el comunicado de estas personas, de la familia de la víctima, que podían haber arremetido contra él, y todo lo contrario, lo que hacen es defenderlo y decirle, al margen del incidente, evidentemente no pasó nada, y luego él se ha preocupado y ha estado muy pendiente de la evolución de nuestra hija. De hecho, la hija de Miki Molina, bueno, esto es más normal, a raíz de todo lo que se ha publicado tras el incidente de su padre, también ha querido salir en defensa de su padre y dar la cara, y esto es lo que ha dicho. Hace 4 días saltó la noticia de que mi padre había atropellado a una niña de 9 años. Se dijo que daba una tasa de alcoholemia de 0,90 y que rogaba a los familiares que no llamasen a la policía. A lo largo de la semana no solo se ha hablado de estos hechos manipulados y distorsionados, sino que además ha salido un presunto testigo contando una realidad completamente falsa. No se debe coger el coche bajo ninguna circunstancia si se ha bebido, pero lo que tampoco se debe hacer es exagerar, mentir ni manipular las cosas por el simple hecho de querer vender o de crear morbo. Me gustaría conocer a ese presunto testigo que relató cómo mi padre salía a alta velocidad en dirección hacia la niña y cómo rogaba que no llamasen a la policía. Me gustaría mirarle a la cara y preguntarle por qué ha querido dejar a mi padre como algo que no es. Esta es la reacción de la hija de Miki. Juanjo, ¿querías aportar algo? Sí, vamos a ver. Es cierto que en un primer momento sale una información que puede ser unos hechos constitutivos de 3 delitos, ¿no? El estado de conducir bajo los efectos de alcohol, en embriaguez, un delito contra la seguridad vial, unas lesiones imprudentes, inclusive una omisión del deber de socorro. Por eso esa alarma social. Nos encontramos ahora con un comunicado que desmiente parte de estos hechos. Dice que no ha habido atropello como tal, sino que ha sido fruto de un descuido, que no se ha marchado y que se ha preocupado en todo momento de la víctima. Bien. Sin embargo, se nos olvida un pequeño detalle, que es el estado de embriaguez. ¿Había o no había bebido Miki cuando coge el vehículo? Porque lo que dice nuestra jurisprudencia es que si tú accedes a un vehículo en estado de embriaguez y realizas mecanismos o aquellas diligencias encaminadas a conducir, se está cometiendo parte del tipo del delito penal de un delito contra la seguridad vial. Y ese es el énfasis que yo creo que tendríamos que enmarcarnos. Bien, puede ser... Una precaución, ¿no? Puede que no sea... No banalizar. Todo lo que han dicho, efectivamente, Lorena, no van a analizar, los hechos son muy graves, no se puede conducir un vehículo en estado de embriaguez. Penal y el reproche social. Yo creo que el reproche social es claro, es necesario y no se puede conducir bajo los efectos del alcohol. Es que aquí el matiz está en el que había un testigo que decía que él dijo no aviséis por favor a la policía, y aquí ahora la familia dice no, al revés, dijo llamar al 112, es decir, que en ningún momento quiso eludir su responsabilidad, ¿no? Y es bastante importante.